no existe ningún bautismo hecho en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, escuche eso, en que podamos ser salvos. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que observes y saques conclusión acerca de cuál es el bautismo verdadero en el cristianismo, a ver si es el que se realiza con la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o el que se realiza con la fórmula en el nombre de Jesús. Comenzamos. Aquí tenemos a un pastor pentecostal unicitario. Él no va a querer demostrar con las Sagradas Escrituras que el verdadero bautismo para los cristianos es aquel que se realiza con la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. O sea, que en el momento en que se está bautizando una persona hay que mencionar estas palabras: yo te bautizo en el nombre de Jesús. Escuchemos. Si se revisan los bautismos realizados por la Iglesia del Señor, no existe ningún bautismo hecho en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús. El pastor dice que si se revisan todos los bautismos realizados en la Iglesia de Jesucristo, no se encontraría un bautismo realizado con la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él afirma que los bautismos realizados en la Iglesia de Jesucristo son aquellos que se realizan con la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Yo te voy a mostrar un video de un bautismo pentecostal unicitario para entrar en contexto de lo que es un bautismo. Observemos. En esto consiste un bautismo, en mencionar el nombre de la persona a la cual se está bautizando y mencionar la fórmula bautismal. En este caso la persona se llama María José y la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús. Vamos a ver si este pastor va a ser capaz de mostrarnos con la Biblia un texto bíblico en donde estén bautizando a alguien, mencionando el nombre de la persona y la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Observemos, por ejemplo, los 3000 de Hechos capítulo 2 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a revisar el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38, porque en este texto bíblico encontramos palabras que desmienten el bautismo unicitario. Aquí ocurre algo: o los pentecostales están equivocados o la Biblia se contradice. Resulta que los pentecostales unicitarios bautizan con la fórmula en el nombre de Jesús. Y aquí en Hechos de los Apóstoles aparece otra fórmula bautismal, o sea, un bautismo diferente. Y la misma Biblia nos enseña que existe un solo bautismo. Eso lo dice Efesios capítulo 4 versículo 5. De modo que si la Biblia nos enseña que hay un solo bautismo, también hay una sola fórmula bautismal. Vamos a seguir escuchando al pastor y luego explicaremos en qué consiste cuando la Biblia nos muestra que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús. Seguimos. Luego el capítulo 4 y el verso 4 de Hechos nos dice que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos, y creyó una multitud tan grande que eran aproximadamente 5000 hombres, sin contar las mujeres, que fueron bautizados también en el nombre de Jesús. Te voy a mostrar un juego de palabras que hizo este pastor con la Biblia. Vamos a revisar el texto bíblico que el pastor mencionó de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 4, y vamos a repetir el video para que observemos que este pastor dice cosas que no están en ese texto bíblico. Volvamos al texto.
Luego, el capítulo 4 y el verso 4 de Hechos nos dice que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos, y creyó una multitud tan grande que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres, que fueron bautizados también en el nombre de Jesús. Este pastor cogió palabras de un texto bíblico que pertenece a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, y los mezcló con Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4, para decir que eso lo decía Hechos 4, versículo 4. Y ni aún así, mezclando estas palabras, nos muestra un bautismo en el nombre de Jesús. Sigamos escuchando. Luego tenemos a Hechos capítulo 8 del verso 14 en adelante. Los que creyeron en Samaria fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a revisar el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 en adelante, que el pastor mencionó, y nos vamos a dar cuenta de algo. Dice el versículo 14: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si los pentecostales creen que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús, la misma Biblia nos está enseñando que con ese bautismo no se recibe el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los apóstoles viajaron de Jerusalén a Samaria para orar por aquellos, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sigamos escuchando. Hechos capítulo 10, verso 48. Aquellos que en el verso 44 de Hechos 10 recibieron el Espíritu Santo sin ser judíos, siendo gentiles, pero al recibir el Espíritu Santo, Pedro ordenó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 48. Los textos bíblicos que utilizan los pentecostales unicitarios para argumentar el bautismo en el nombre de Jesús, esos mismos textos bíblicos se les vuelve en contra, porque vamos a ver en Hechos capítulo 10 versículo 48 una fórmula distinta a la que utilizan los pentecostales unicitarios. Vimos el bautismo que realizan los pentecostales y es en el nombre de Jesús. Aquí Hechos de los Apóstoles nos está mostrando otra fórmula distinta y es en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos a Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 contradiciéndose con Hechos capítulo 10 versículo 48. En Hechos capítulo 2 versículo 38 el mismo Pedro está diciendo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y aquí en Hechos capítulo 10 versículo 48 encontramos al mismo Pedro diciendo que ahora hay que bautizar con una fórmula en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir escuchando al pastor. Y luego tenemos en Hechos capítulo 19 un grupo de personas, de hombres especialmente, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Sin embargo, Pablo volvió a bautizar a estas personas en el nombre del Señor Jesús. Si nos damos cuenta que encontramos otra fórmula distinta a la que utilizan los pentecostales unicitarios, ellos bautizan en el nombre de Jesús. Aquí aparece en el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia nos está enseñando que solo existe un bautismo. Y al existir un bautismo, también existe una sola fórmula bautismal. Sigamos escuchando. El mismo Saulo de Tarso, cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, es el mismo Señor que le ordena a Saulo que entre en la ciudad y allí se le dirá lo que es necesario que haga. ¿Qué era lo que necesitaba hacer? Arrepentirse, que Ananías orara por él para que le fueran sanos los ojos y para bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Ananías, la persona que el Señor instruyó para que orara por Saulo, también recibió las instrucciones del Señor mismo que lo bautizara en el nombre de Jesús. El pastor dice cosas que no están escritas en la Biblia. Él dice que Jesús instruyó a Ananías para que fuera y bautizara a Pablo en el nombre de Jesús. Y eso no está en la Biblia.
Vamos a explicar en qué consiste esos textos de la Biblia cuando encontramos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 16. O en donde encontramos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesucristo, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. O en donde los apóstoles bautizan en el nombre del Señor Jesús, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48. Cuando nosotros encontramos estos textos bíblicos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús, la Biblia no nos está diciendo que de esa forma hay que bautizar, porque entonces estuviera contradiciendo las Sagradas Escrituras, ya que ella dice que hay un solo bautismo, y si hay un solo bautismo, hay una sola fórmula bautismal. Lo que nos está diciendo el escritor sagrado en estos textos bíblicos es que los apóstoles obedecieron el mandato de Jesucristo, hicieron lo que Cristo le mandó. Ellos iban de parte de Jesucristo, bautizando en el nombre de Jesucristo, obedeciendo un envío. En la Biblia encontramos ejemplos de lo que significa en el nombre de Jesús, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 1. Aquí en este texto bíblico encontramos a Jesús enviando a unos discípulos, dándole una orden, que obedezcan el envío. Y en el versículo 17 encontramos que esos discípulos regresaron, o sea, obedecieron lo que Jesús les había enviado. En el versículo 17 encontramos que los discípulos regresan contentos, diciendo a Jesús que los demonios se rinden en su nombre. O sea, los apóstoles hicieron tal como Jesús les mandó y los demonios obedecían a los apóstoles. En esto consiste, en el nombre de Jesús, hacer lo que Jesús envía que hagan. En Juan capítulo 20, versículo 21, le dice Jesús a sus apóstoles: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. O sea, obedecían un mandato, un envío que Jesús les había mandado hacer. Y ese envío lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús le dice a sus discípulos: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único texto que encontramos en las Sagradas Escrituras en donde Jesús envía a los apóstoles a bautizar. El cristianismo es un organismo viviente que va dejando huellas a través de la historia, y eso nos permite a nosotros observar qué es lo verdadero de lo falso. Y en la historia nos encontramos diferentes acontecimientos que han ocurrido en el cristianismo. En el año 1054 se separa la iglesia de Oriente con la de Occidente. La iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica en el 1054, y a pesar de esos conflictos, de esa diferencia, la iglesia ortodoxa no optó con cambiar la fórmula bautismal. Ella siguió con la misma fórmula en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, en el año 1517, surge la Reforma Protestante con Martín Lutero. Con toda esa rebeldía que tuvo Martín Lutero en contra de la iglesia católica, Martín Lutero nunca se le dio por cambiar la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por algo será. Luego, más adelante, los amigos de Martín Lutero, que lo ayudaron en la reforma, ellos tienen conflicto y se dividen. Ni aún así, Juan Calvino, Zwinglio, Enrique VIII optaron por cambiar la fórmula bautismal. Continuaron con la misma fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto viene a surgir, el cambio de esta fórmula, en el 1916, cuando un grupo de pentecostales trinitarios pertenecientes a las Asambleas de Dios comenzaron a hacer teología, a reflexionar acerca de algunos textos bíblicos que para ello era lo correcto bautizar en el nombre de Jesús, y no les importaba contradecirse con los demás textos bíblicos, y estas personas fueron expulsadas de las iglesias Asambleas de Dios Trinitaria. De ahí surge el bautismo en el nombre de Jesús, ya que estas personas optaron por irse con una herejía que fue condenada en los siglos II y III, la herejía de Nestorio, la herejía de Sabelio. Entonces, el bautismo que se ha practicado durante toda la historia del cristianismo, y es el bautismo verdadero, es el que lleva la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si te gustó este video, dale un me gusta, y así podemos llegar a más personas que quizás por inocencia están practicando esta herejía. Dios te bendiga.